Hoy quiero hacerle una pregunta a mi querido hermano o hermana en esta oportunidad. Si usted estaría agonizando, ¿cuáles serían sus últimas palabras? Hemos querido, previo a esta Semana Santa, hacer referencia a las 7 declaraciones que Cristo hizo al estar siendo muerto en la cruz. Estas cortas frases expresadas por el Señor nos muestran su control soberano aún en medio de su agonía como hombre. Y también en la peor hora, Él continúa dejándonos grandes enseñanzas. Estas últimas palabras las encontramos registradas en los Evangelios. Hoy vamos a tomar la primera declaración que la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Y la palabra de Dios dice: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Siendo el Señor despojado de sus ropas, fue crucificado junto a los malhechores, cumpliendo así la profecía del Salmo 22:18 que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Él emite estas palabras probablemente en el momento que fue alzada la cruz delante de sus ejecutores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una oración intercesora a favor de sus asesinos. En el mismo instante que corre la sangre del Señor en el madero, como el gran sumo sacerdote empieza a interceder por sus agresores. En lugar de responder con maldición como lo haría cualquier hombre que está siendo objeto de burla, abuso y una gran injusticia, Él responde de una manera opuesta. En lugar de amenazar, insultar o maldecir, Él ora a favor de ellos. En la mente judía estaba el pensamiento de la ley que se encuentra en Levítico capítulo 24, en el versículo 17, que dice: Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Esto les inculpa de muerte. Ellos eran culpables, su condena era inevitable, pero el Señor, en amor incomprensible, implora por perdón para sus asesinos. Padre, perdónalos. La misión por la que fue enviado a este mundo no fue para juicio, sino más bien para derramar la gracia y perdón de Dios, regalos inmerecidos para nosotros pecadores. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, la palabra de Dios dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor estaba haciendo un trabajo de misericordia. Había llegado el momento en que pagaría el precio por el pecado del mundo. Y Él dice: Padre, perdónalos. Pero la frase que completa es: porque no saben lo que hacen. La maldad de la injusticia humana estaba siendo desbordada en los juicios emitidos contra el Señor Jesucristo. A pesar de que Pilato no lo halló culpable, fue culpado por el Tribunal de Justicia judío, el Sanedrín. El pueblo, quienes lo proclamaron como rey hace unos días, ahora habían pedido que se le crucificara y en lugar se dejara libre a Barrabás, el que posiblemente debía ocupar el lugar en la cruz junto con los ladrones. Los soldados romanos descargaban toda la furia sobre la persona del Señor Jesucristo y la gente estaba burlándose. Y en Mateo capítulo 27, los versículos 42 y 43, dice, burlándose la gente: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios,
líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. El problema es que los judíos no conocían a Dios el Padre, por eso no conocían al Hijo. Habían caído en religiosidad que separaba la vista de quien podía salvarles y más bien confiaban en sus obras y en su capacidad para ganar el favor de Dios por sus méritos propios. Ellos se encontraban en tinieblas espirituales, espiritualmente insensibles. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 19 nos dice esto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese era el caso de los religiosos judíos. Y ellos sabían de la maldad e injusticia que estaban llevando a cabo. Ellos eran ignorantes de lo inmenso de su crimen. Lo que no sabían era que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y el ruego del Señor Jesucristo por perdón en favor de sus asesinos, Él estaba emitiendo gracia para evitar que la culpa sea definitiva y que caiga juicio sobre ellos. Lo que Él estaba haciendo es dándoles una oportunidad para que ellos, al reconocer lo grande de su pecado, se arrepintieran y le creyeran a Dios y reconocieran al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Su oración era que cuando ellos finalmente comprendieran la enormidad de lo que habían hecho y buscaran el perdón del Padre Celestial por sus pecados, Él no les tomaría en cuenta el asesinato de su Hijo amado. Dios el Padre respondió rápidamente a la oración del Señor. El ladrón en la cruz se arrepintió y creyó. El centurión y otros hallaron la misericordia al arrepentirse de su pecado. De hecho, nosotros también fuimos culpables de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Él cargó nuestro pecado y la misma gracia fue derramada para que pecadores arrepentidos reciban el perdón de Dios por medio de creer que Jesucristo ya pagó el precio por mi pecado, por su pecado. Pero otros rehusarían constantemente reconocerle al Señor como Salvador. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted se ha arrepentido de su pecado y cree en el Salvador, el Señor Jesucristo, su vida se encuentra en la eternidad. Pero si rehúsa creer, el juicio, la ira, la separación de Dios le esperan por la eternidad. Recibe el regalo que Dios le da por medio del Señor Jesucristo. Dios está deseoso de perdonarlo y recibirle como a hijo. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El creer en el Señor Jesucristo como el único camino para ir al cielo, porque Él lo sacrificó todo. Él emitió perdón para sus asesinos. Él ha emitido perdón para nosotros. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la declaración que el Señor Jesucristo hace en favor de nosotros pecadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si miramos el único camino que es el Señor Jesucristo y lo tomamos y lo hacemos parte de nosotros y recibimos el regalo que Dios nos está dando, entonces seremos salvos de la ira y el juicio venideros. Si usted ha hecho eso, una eternidad le espera. Pero si rehúsa, la ira de Dios está sobre usted. Que Dios le dé la posibilidad de recibirle como su único y suficiente Salvador. Que Dios le bendiga abundantemente.